Días. Vamos a poder compartir un domingo más. Siempre no, pero suelo pensar a veces los domingos cuando estoy viniendo para la iglesia y veo gente pasar ahí, ¿no?, haciendo sus cosas. Bueno, quizás van a la iglesia a la tarde, puede ser una posibilidad. Pero me imagino que muchos no lo hacen. Y bueno, pienso, ¿no?, qué privilegio el Señor nos haya salvado y hoy podemos venir a adorarle. Si Él no nos hubiese dado un nuevo corazón, bueno, estaríamos igual, ¿no?, perdidos. Pero qué precioso llega el domingo y poder venir, reunirnos, congregarnos, escuchar su palabra, cantar, tener comunión entre nosotros. Es hermoso. Bueno, les invito a leer sus Biblias, por favor, en Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, hoy tenemos cena, así que la idea es poder meditar sobre la obra del Señor por nosotros. Así que Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Juan 13, 1 al 11, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Oramos. Amado Señor, queremos, Señor, rogarte por tu gracia en esta mañana, rogarte por tu ayuda, Dios, rogarte porque tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, porque tú nos ayudes, Señor, a esta mañana a poder maravillarnos con tu amor, con tu gracia. Dios, podamos irnos con nuestros corazones rebosando de gozo por lo que tú has hecho a nuestro favor. Por favor, abre nuestro entendimiento, pastoréanos en esta mañana, ayúdanos a amarte más, a temerte más, a vivir más para tu gloria. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que no te conocen, que tú tengas misericordia, Dios, y les salves, por favor. Lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Sabemos que si hay un concepto bastante distorsionado hoy en día es el concepto de el amor. El amor es un concepto que se ha trivializado tanto que ya no sabemos muy bien qué es el amor, no sabemos. Un joven le regala flores a una chica en el colegio para luego tener beneficios íntimos con ella y le dice que la ama. Dos personas del mismo sexo
Dice que se van a casar porque se aman. Un hombre le dice a su amante que va a dejar a su familia para irse con ella porque la ama. Una persona le dice a otra que está perdidamente enamorado de él, pero que no se quiere casar. Un padre le dice a su hijo, o le dice a otra persona, que no disciplina a su hijo porque lo ama. Una madre le entrega todo a su hijo, le cumple todos sus caprichos porque lo ama. No sabemos qué es el amor. Nos han engañado, nos han mentido, nos han bombardeado con conceptos falsos y ya no sabemos qué es el amor. Al punto que llamamos al odio, lo llamamos amor, y al amor lo llamamos odio. Si le decimos a una persona que si muere en sus pecados va al infierno, se nos dice que predicamos un mensaje de odio. Pero si le decimos a una persona que no importa lo que crea, aún así va a ir al cielo, se nos dice que predicamos un mensaje de amor. Ya no sabemos qué es el amor. Personas dicen, yo amo de una manera incondicional, pero quizás no saben lo que es el amor. Ya no sabemos. Y el problema con esto es que el amor se ha distorsionado tanto que ya no sabemos qué quiere decir que Dios nos haya amado. Ya no lo sabemos. Ya no nos impacta el amor de Dios. Se habla tanto del amor de Dios de una manera errónea que ya no sabemos qué implica que Dios nos haya amado. Dice Carson en un libro llamado La difícil doctrina del amor de Dios. La difícil doctrina del amor de Dios. Él dice lo siguiente, dice, en generaciones pasadas, cuando casi todos creían en la justicia de Dios, las personas encontraban a veces difícil creer en el amor de Dios. La predicación acerca del amor de Dios llegaba como una maravillosa buena nueva. Pero dice Carson, hoy día, si le dices a alguien que Dios le ama, no se va a sorprender. Va a decir, claro que Dios me ama. No puede evitarlo. ¿No es cierto? Además, ¿por qué Dios no iba a amarme? ¿Soy tan simpático o al menos tan agradable como los demás? Yo soy una buena persona, tú eres una buena persona y Dios nos ama a vos y a mí. Eso es lo que la gente piensa. Le decimos a las personas que Dios amó al pecador y las personas piensan, y bueno, obvio, si somos recontra amables. No amables de simpáticos, sino de que somos personas dignas de amar. ¿Cómo Dios no me va a amar a mí? Por supuesto. Obvio, si Dios seguramente no podría vivir sin mí. Se ha distorsionado el concepto bíblico del amor. Por eso deberíamos reaccionar cuando se nos habla del amor de Dios. ¿Qué? ¿Dios me amó a mí? Esa debería ser nuestra actitud. ¿Qué? No puede ser. ¿Vos me estás diciendo que Dios me ama a mí? No puede ser. No puede ser. Esa debería ser nuestra reacción. Por eso esta mañana vamos a ver el verdadero amor del Señor por su pueblo. El verdadero amor del Señor por su pueblo. Y vamos a ver 3 características del verdadero amor que nos deberían llevar a maravillarnos. 3 características del verdadero amor que debería llevar a maravillarnos. Y la primera característica que vemos acá en el texto es que el verdadero amor es personal. El verdadero amor es personal. Versículos 1 al 3. Noten conmigo ahí en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tenemos que comprender que acá en Juan capítulo 13 nos encontramos
el día jueves. Recuerden que el Señor Jesús es crucificado el día viernes, es arrestado el día jueves a la noche. El día viernes es crucificado, así que estamos a muy pocas horas de la crucifixión. Estamos ya jueves por la tarde quizás, y el Señor ya está a punto de ser crucificado, arrestado y crucificado. Y la particularidad que tenemos en el Evangelio de Juan es que Juan nos introduce mucho material de este tiempo, de estas horas, que no nos cuentan los otros evangelistas. Juan, sabemos que a los evangelios Mateo, Marco, Lucas se los suele llamar los evangelios sinópticos, hablan como desde una misma óptica, pero Juan, que fue el último en escribir su evangelio, bastantes años después del último evangelio, escribe desde otro enfoque, digamos. Los evangelios de Mateo, Marco, Lucas ya circulaban, la gente ya los tenía, Juan ya conocía este material, por lo tanto Juan escribe desde otro punto de vista, y Juan le dedica mucho tiempo a pocas horas. Piensen capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos a poquitas horas. 5 capítulos a poquitas horas. No solamente eso, Juan dedica 12 capítulos a 3 años, pero después dedica 10 capítulos, 11 capítulos, 11 capítulos, 9 capítulos. 9 capítulos a muy pocas horas, de jueves a domingo. Así que acá nos encontramos a punto de que el Señor Jesús fuera crucificado, y nos encontramos en este texto, en Juan 13, en lo que sería la cena pascual, lo que sería la Santa Cena, pero Juan no nos cuenta la Santa Cena en sí, no nos narra la institución de la cena, como hacen los otros evangelistas. Juan nos cuenta ciertas particularidades de este momento. Guarda mucho silencio sobre otras cosas, no nos dice nada sobre la limpieza del templo que sucede el día lunes, no nos cuenta nada sobre el debate que Jesús tiene con los líderes y el sermón del Monte de los Olivos que sucede el martes, no nos cuenta nada cuando Judas decide traicionarlo, que es el miércoles, nada, silencio absoluto, pero le dedica muchísimas horas, muchísimo tiempo, muchísima tinta a estas pocas horas del Señor. Vemos que Juan nos está hablando de la última cena, porque noten conmigo en capítulo 13, versículo 26. No sé, ahí 13, 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y sabemos que esto pasa en la última cena, por los otros evangelios. Así que estamos acá, Juan nos dice que es antes de la fiesta de la Pascua, estamos en lo que sería la cena pascual, ya a pocas horas de que el Señor sea crucificado. Y esto toma mucha relevancia, muchísima relevancia. Jesús está a horas de cargar con la ira del Padre por todos aquellos que vino a redimir. Ya lo vamos a ver a Jesús, no hoy por supuesto, pero en otra ocasión, sudando como grandes gotas de sangre, diciendo: mi alma está turbada hasta la muerte. Una presión que jamás ningún ser humano cargó. Todo este es el contexto. Y Jesús lo sabía, noten ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía que el plan de redención se estaba a punto de consumar. Él vino a este mundo no solamente a sanar personas, a hacer buenas obras, sino vino sobre todo, hay varios propósitos, pero sobre todo a cargar. Nos vino a revelar al Padre y vino a cargar con el pecado de la humanidad, de los pecadores. Jesús vino a cumplir la ley que no podemos cumplir, por eso vivió tantos años. Por eso no nació y murió en el instante. Porque vino a obedecer al Padre a la perfección, a cumplir toda la ley que no podemos cumplir y a morir en nuestro lugar. Y Jesús todo el tiempo está consciente de eso. Y Juan nos quiere resaltar esto. Por ejemplo, Jesús dice en Juan capítulo 2, versículo 4, aún no ha venido mi hora.
En Juan 7:30, que leyó Nahue hoy, aún no había llegado su hora. En Juan 8:20, aún no había llegado su hora. Pero llegamos a 12:23 y Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora nos dice en capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y en capítulo 17, versículo 1, cuando está orando al Padre, dice, Padre, la hora ha llegado. Así que Jesús está todo el tiempo consciente de lo que va a pasar. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Aunque tengas una enfermedad terminal, no lo sabes. Pero Jesús lo sabía. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Y Él no dedicó estas horas a hacer milagros. No dijo, bueno, ya estoy por ser crucificado. Traigan a todos así sano a más gente. No dedica a pasar tiempo con todos. A su grupo íntimo. Mucha enseñanza. Antes de morir Jesús enseña a los discípulos. Y eso es lo que está haciendo en esta ocasión. Y eso es lo que va a hacer en este texto que vamos a ver hoy. Y dice que Jesús sabía que su hora había llegado, como había amado a los suyos, dice Juan ahí, en el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La idea de ir hasta el fin es hasta lo máximo. Dice un escritor que se podría traducir, aunque siempre había amado, Jesús, ¿no? Aunque siempre había amado a los suyos, ahora Él mostró su amor de una manera más plena. Ahora, Jesús siempre mostró amor por sus discípulos, pero ahora estaba a punto de hacerlo de una manera cúlmine, que es la cruz. Se está refiriendo a la cruz acá. No se está refiriendo al lavado de pies. Se está refiriendo a la cruz. Lo notamos por el versículo 3. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este amor cúlmine que Jesús va a mostrar es el amor en la cruz. Al recibir la ira del Padre que los pecadores merecen. Pero Juan subraya algo, noten ahí conmigo en el texto. Juan dice que amó a ¿quiénes? A los suyos. Amó a los suyos. Y el texto es bastante enfático en eso. Podría haber dicho los amó y se entendería que está hablando de ellos. Pero dice que amó a los suyos que estaban en el mundo. Y la frase usa las mismas palabras que Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero acá Juan dice que amó a los suyos que estaban en el mundo. Lo cual nos da a entender que lo que Jesús dice no es que está amando a cada persona de manera individual, sino que está amando a personas específicas de un mundo caído. Lo que Juan dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Lo que nos maravilla no es tanto que Dios amara a cada persona, lo que nos maravilla es que Dios amó a pecadores. Y Juan está resaltando que Jesús en la última cena está siendo consciente que Él va a ir a morir por los suyos. Jesús sabe por quién va a morir. Jesús sabe quién lo va a rechazar. Ya el texto nos lo dijo. En el versículo 11 dice en el versículo 10 y 11 claramente que Judas lo iba a rechazar. Jesús ya lo sabía. Pero él es plenamente consciente de la obra que vino a realizar. Y lo que más nos debe sorprender a nosotros del amor de Dios es que el Señor vino a morir por nosotros. Por nosotros. Por personas específicas. El amor del Señor por su pueblo es un amor individual. Juan enfatiza esto. En Juan capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Pues le gustaba el paisaje? ¿Por qué?
Porque había una mujer ahí. Había una mujer esperando. Ella no sabía, ¿no? Por supuesto. Había una mujer esperando. Jesús tenía que pasar por Samaria, porque iba a salvar a una mujer específica y por medio de esa mujer a otros más. Ahí en Samaria. Jesús muere por personas específicas. Dice Berkhoff en su teología sistemática: aquellos por quienes Él sufrió y murió vicariamente son llamados sus ovejas, su iglesia, su pueblo y los elegidos. Juan quiere resaltar en estas últimas horas que Jesús está pensando en personas específicas. Leemos en la oración sacerdotal, ahí en Juan 17:9. Jesús está orando al Padre y noten lo que Él dice. Yo ruego por ellos, está hablando de los apóstoles. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Cómo que no ruego por el mundo? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Impresionante. Jesús está orando por personas específicas. Tiene un pueblo al cual vino a redimir. Y lo vemos más claro en el versículo 20, Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, estoy orando por ellos y estoy orando por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. No estoy orando por todos. No estoy orando por todos. Estoy pensando en personas específicas. Padre, los que me diste, no todos, de los que vos me diste ninguno se perdió. Leemos en Juan 10, capítulo 10, versículo 11. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego dice, en capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Tiene un grupo de personas en mente. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conozco y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Noten, similar a Juan 17. No solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y noten lo que dice en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil y que todavía no son ovejas. Aquellas, a esas ovejas, también debo traer a mí y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Notan el énfasis de Jesús pensando en personas específicas, en sus ovejas, en que da su vida por las ovejas, en que tienen otras ovejas que no son de este redil, que todavía no son ovejas, pero van a creer y van a ser ovejas? Y noten lo más impactante de todo esto. Juan 10:26. Él dijo, yo doy mi vida por las ovejas, por mis ovejas. Dice Juan 10:26. Pero vosotros, le dice Jesús a los fariseos, pero vosotros no creéis en mí, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Impresionante. Ustedes no creen, le dice a los fariseos, porque no son de mis ovejas. Jesús todo el tiempo está pensando en personas específicas. En capítulo 10, todo este texto que acabo de leer, en capítulo 10, versículo 3, dice, a este abre el portero, al pastor, no al lobo, sino al pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Llama por nombre, y las saca. Uno de los grandes errores que solemos cometer de pensar en el amor de Dios es que generalizamos tanto el amor de Dios. Lo generalizamos tanto. Parece ofensivo hablar de que Jesús amó a personas específicas. Parece elitista, parece injusto. Pero es lo que la Biblia nos dice. Claro, hay un sentido, por supuesto, en el que Dios ama a la humanidad. En Mateo capítulo 5 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios en su gracia común, Dios le muestra su gracia común a todos. Pero en otro sentido, el Señor vino a pagar los pecados de su pueblo. Y nosotros, de vuelta, se nos ha distorsionado tanto el amor de Dios y nosotros lo generalizamos tanto
que llegamos a pensar de que Jesús en realidad no murió por mí, Jesús. Jesús murió por todos y bueno, murió para ser salvador a toda la humanidad, pero no murió por mí. Es como que yo vaya a un orfanato y diga, bueno, dejo este cheque acá para los niños del orfanato. Bueno, yo no lo dejé para ningún niño en particular. Dejé un cheque ahí, bueno, para todos. Ni los conozco, ni sé quién son. No lo sé, no los conozco. Dejé el cheque ahí en el orfanato para comprarles ropa o comida. Pero ¿a quién amé? Bueno, a ninguno en particular. Ahora distinto es que yo deje un cheque a nombre de fulano, a nombre de mengano. No nos impacta el amor de Dios, porque en un sentido pensamos, bueno, Dios dejó algo ahí, digamos, una salvación ahí, la tiró ahí, y bueno, yo la agarré, y bueno, me defendí, gracias Señor, gracias, ya listo. Pero no hay una relación. Pero la Escritura nos habla de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió comprar un pueblo para sí. Escuchaba a alguien que decía, hace poco, justamente esto, que Jesús amó a un pueblo, pero no amó a nadie en específico. Bueno, eso en un sentido hoy en día, en una sociedad centrada en el hombre, cae bien decir eso, pero diluye el amor de Dios. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. La idea es, me amó a mí. Y se entregó a sí mismo por mí. No dice Pablo, se entregó por todos. Se entregó por mí. Juan dice más adelante, él se escribió a sí mismo, como el discípulo a que Jesús amaba. Hoy le diríamos, Juan, sos un orgulloso, Juan. Sos un elitista. ¿Cómo vas a hablar de que el discípulo a que Jesús amaba? ¿Quién sos vos? Pero Juan está maravillado. Jesús me amaba a mí. No puede ser. No puede ser. Y ese debería ser nuestro concepto cuando nos hablan del amor de Dios. Dios me amó a mí. Sí, amó a muchos otros, claro, por supuesto. Obviamente que sí. No soy el centro del mundo. Pero Dios vino a salvarme a mí. Fue a la cruz no para morir por personas sin rostro, digamos así. Fue a la cruz a morir por personas con rostro, nombre y apellido, a los cuales eligió desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual cuando Jesús fue a la cruz y estaba recibiendo la ira del Padre, Él sabía que estaba recibiendo mi ira, con nombre y apellido, con rostro. Wow, eso debe hacer pensar, Señor, me amaste a mí. Impresionante. A mí me amaste. Sí, amaste a muchos otros, por supuesto, claro. Pero me amaste a mí, Señor. Fuiste a la cruz no para ser salvable a cualquiera. Fuiste a la cruz a morir por mí. Por mí. ¿Por qué por mí? Si no soy amable. Si soy aborrecible, Señor. ¿Por qué fuiste a morir por mí si sabías todos mis pecados que iba a cometer? Si conocés mi vida, si conocés cómo te di la espalda, si conocés cómo te rechacé, si conocés la maldad que hay en mi corazón, ¿por qué, Señor, fuiste a morir por mí? Pero Juan nos relata acá, nos muestra, por un lado, el amor de Dios, pero queda contrastado con la pecaminosidad del ser humano. Noten versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Noten cómo de un versículo al otro pasan de la gracia, el amor de Dios, al morir por los suyos, a ver la maldad del hombre. Por supuesto, al mirar la maldad de Judas, ninguno de nosotros debería pensar, yo soy mejor. No, ninguno de nosotros. Cuando vemos leemos los evangelios y vemos distintos pecados de los apóstoles, Judas no es muy distinto a los otros. No es muy distinto a los otros. La diferencia es la gracia de Dios, por supuesto. La gracia de Dios. Pero acá Juan nos resalta la maldad del hombre. Este no es el momento en el cual Judas
vamos a decir así, en el cual Judas rechazó al Señor. No es que no es que Judas, vamos a decir, aceptó al Señor hasta este momento que lo rechazó. No, Judas siempre lo rechazó. Y Juan, el evangelista Juan, todo el tiempo nos deja esta nota. Por ejemplo, leemos en Juan 6:70. Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Y luego aclara en el versículo 71. Habla de Judas Iscariote, esto lo aclara Juan. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Lo que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar la historia de Judas, aún los no creyentes saben quién es Judas, aún personas que ni creen en Dios, ni leyeron la Biblia, nada, cuando alguien los traiciona, le dice, sos un Judas, todo el mundo lo sabe. Estamos tan familiarizados con el tema de Judas que nos cuesta ver lo que pasa acá. Pero Judas vio los milagros de Jesús. Judas vio la gracia del amor, la gracia y el amor, la bondad del Señor mostrada para con pecadores. Judas vio a Jesús salvando a los peores de la sociedad. Judas escuchó los sermones de Jesús. Mateo 7, entrad por la puerta estrecha. Anden por el camino angosto. Judas escuchó la parábola de la fiesta de bodas, donde el que estaba dentro de la fiesta, pero no estaba vestido, o sea, no estaba revestido con la justicia de Cristo, estaba dentro de la boda, pero no estaba revestido con la justicia de Cristo, es echado fuera. Y Judas lo escuchó. Judas salió a predicar el evangelio de 2 en 2. Pero Judas resistió al Señor todo el tiempo. Acá Juan nos quiere dar a entender que Judas es víctima de Satanás, no. Porque Satanás no puede obligar a pecarnos, no puede obligar a que pequemos. Puede tentarnos, por supuesto que sí, pero no puede obligar a que pequemos. En Mateo capítulo 7, la parábola de los terrenos, Satanás quita la semilla de aquel que resiste al Señor, que es el terreno pedregoso. Eso es lo que hace Satanás. No quita la semilla de un corazón fértil, no puede hacer eso. Sino que cuando un corazón rechaza al Señor, Satanás quita esa semilla. Y eso es lo que hace en Judas. Judas era un avaro. Judas amaba el dinero, dice en Juan 12:6. Cuando le dice, Señor, ¿por qué no se vendió todo este perfume? ¿Por qué el perfume no se vendió y se repartió la plata a los pobres? Y dice en Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no era una víctima. Judas era culpable de estar escuchando al Señor una y otra vez y resistirle. Por eso la Escritura le llama, en Juan 17:12, Jesús mismo le llama el hijo de perdición. En Lucas 6:16 se le llama el traidor. Lo que Judas hace acá es tan grave que Jesús dice en Marcos 14:21 que para ese hombre le fuera mejor no haber nacido. Judas no es víctima, es responsable. Judas representa a todos aquellos que están, es el prototipo, digamos, de todos aquellos que están escuchando al Señor, que están entre los cristianos, pero están rechazando al Señor en su corazón. Judas es una advertencia. Dice J.C. Ryle, no hay faro que advierta a los marineros mejor que lo que advierte Judas Iscariote a los cristianos. Y está hablando no de los cristianos reales, sino de los cristianos nominales, los que se dicen ser cristianos. Dice Ryle, nos muestra hasta qué punto se puede llegar lejos en una profesión de fe y no obstante resultar ser un completo hipócrita al final de todo, demostrando no haber experimentado una verdadera conversión. Este Judas está ahí escuchando, expuesto a la palabra de Dios, diciendo que cree. Lo imaginamos a Judas entre nosotros diciendo, amén, qué bendición, amén, qué buen sermón, qué gozo servir al Señor, qué precioso lo que hacemos para el Señor, vamos a predicar el Evangelio. Pero la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2, el Señor conoce a los suyos, el Señor conoce a los suyos. Judas
representa a aquel que rechaza la gracia de Dios. Dios, vemos en el versículo 1, a Dios amando a los suyos, pero vemos en el versículo 2, el pecado del ser humano, el hombre es responsable. Vemos a Judas rechazando a Cristo. Y nos dice Juan en el versículo 3, vuelve a decir lo mismo que dijo en el versículo 1, sabiendo, el mismo verbo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que de Dios había salido y a Dios iba. Nuevamente Juan nos quiere resaltar, este es el trasfondo de lo que va a pasar acá. Ahora nos va a contar el lavado de pies. Pero antes de contarnos el lavado de pies, que lo cuenta en el versículo 4, este es el trasfondo. Este es el telón de fondo, este es el contexto. Cuando estudiamos un texto, estudiamos un contexto. Bueno, este es el contexto. La traición de Judas, Jesús a punto de ir a la cruz, Jesús amando a los suyos. Este es el contexto que resalta el amor de Dios. Así que, en primer lugar, vemos la primera característica del verdadero amor es que el verdadero amor es personal. El verdadero amor es personal. Acá está Jesús yendo a la cruz a morir por los suyos. En segundo lugar, vemos que el verdadero amor es servicial. El verdadero amor es servicial. Noten versículos 4 y 5. Ahora Juan nos va a narrar qué es lo que pasa. Lo anterior fue contexto. ¿Qué es lo que pasa? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Noten que Juan relata la escena de manera muy vívida. Podría haber dicho, y Jesús le lavó los pies. Y ya todos lo entenderíamos. Pero ¿se dan cuenta cómo Juan relata la escena? Que nos lo imaginamos a Jesús ahí, levantándose de la cena, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe, toma el lebrillo, le pone agua, comienza a lavar. Hay una escena acá, hay una escena muy descriptiva. Esto habrá quedado, imagino, marcado en el corazón de Juan y de los apóstoles. El lavado de pies era algo culturalmente aceptable que se debería hacer. En ese momento las calles estaban llenas de polvo, por lo cual las personas no comían sentados como hacemos nosotros, sino comían recostadas. Al comer recostadas, los pies no podían, no estaban abajo de la mesa los pies. Por lo cual era algo inaceptable que las personas comiesen con los pies sucios. Era inaceptable. Tal es así que Jesús le dice al Simón el fariseo, fui a tu casa, no me diste agua para los pies. Es lo que todos hacen. Pero vos no me diste agua para los pies. Nos podemos imaginar probablemente, porque dice que Jesús se levanta. Probablemente estaban todos sentados y estaban las cosas, los utensilios para limpiarse los pies ahí, pero nadie se iba a mover. Dice un escritor, la jarra, el lavamanos y la toalla colocados allá a plena vista de todos, los estaba acusando. Estaban todos sentados ahí, pero nadie tomó la iniciativa. ¿Por qué nadie toma la iniciativa? Bueno, nadie toma la iniciativa porque en realidad este acto es algo que hacían los esclavos. Y los esclavos más bajos, un superior, jamás le lavaría los pies a alguien inferior. Cuando vos querías dar una ilustración de algo recontra bajo, algo degradante, diríamos, en nuestra sociedad, daban el ejemplo del lavado de pies. ¿Recuerdan lo que dice Juan el Bautista cuando habla de Jesús? Ni aún soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, no soy digno de hacer el trabajo de un esclavo, que era lavar los pies, cuando habla del Señor. O sea, cuando quiere poner un ejemplo de un trabajo, por las dudas no voy a dar ninguna ilustración, pero bajo, socialmente, digamos, algo culturalmente no aceptable, era el lavado de pies. Esto era algo humillante, sumamente humillante. Y sabemos por Lucas 22 que los apóstoles, Lucas 22, 24, están discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Impresionante. Están en la cena ahí, peleando a ver quién iba a ser el más grande. Sabemos que en una ocasión Jacobo y Juan le piden a la madre, ¿no?
le pide a Jesús que uno se siente a su derecha y otro a su izquierda. Y varias veces ellos se pelearon por a ver quién era el mayor. Así que acá estamos en la escena, viendo a Jesús sentado con sus discípulos. Lo más probable es que ellos estuviesen sentados en U y Jesús estuviese sentado en la punta. Imagínate el impacto para ellos. Jesús se levanta, agarra la toalla y les empieza a lavar los pies. El más importante de todos hace el trabajo del esclavo. Y por supuesto, Juan resalta acá cómo el Señor sirve humildemente, cómo el Señor se rebaja hasta lo sumo. Este es el Rey de Gloria, por eso decimos que el amor de Dios es un amor que sirve, el amor de Dios es un amor que sacrifica por otros, sirve humildemente, porque eso es lo que Jesús está haciendo acá. Lamentablemente, como dije lo del amor al principio, y ahora conectado con el amor, lamentablemente a nosotros esto no nos impacta, porque hoy la gente se anima a darle órdenes a Dios. Hoy la gente, claro, esto no nos impacta porque hoy la gente piensa que Dios está para servir al ser humano. O sea, Dios existe, aunque siempre existió porque es eterno, pero como si Dios existiese, el fin de la existencia de Dios es servir al hombre, ¿no? Una cosa así. Como que nosotros somos el centro, al punto de que algunas personas piensan, ¿no? ¿Qué haría Dios si no me tuviese a mí? Obvio que venía a salvarme, sino ¿qué haría en el cielo Dios? Bueno, lo que hizo por toda la eternidad sin nosotros. Amarse en la Trinidad de manera perfecta. El Señor Jesús, dice en Lucas 17, da una parábola de un señor que viene y se sienta y dice, el Señor no sirve a sus sirvientes. Él se sienta, el sirviente lo sirve a él, al amo, y cuando termina de servirle, el sirviente tiene que decir, soy un siervo inútil. El punto ahí de inútil no es un insulto, no hice nada extraordinario, hice lo que tenía que hacer. Lo culturalmente aceptable es que el señor se siente, un señor de una casa se siente, y los sirvientes lo sirvan a él. Pero acá pasa lo contrario. Es como para una ilustración. Como si el presidente de una nación va a una gran cena, imagínate, están todos esperando el traje, y se levanta de la cena y le dice a los mozos, siéntense, por favor, siéntense. Se pone ahí el delantal, se va a la cocina, empieza a cocinar, corre, sirve esto, al otro se le cae el vino, va, lo junta. Un presidente no hace eso. No hace eso. Ningún presidente hace eso. Es como si, no sé, un empleado acá, no sé, de la municipalidad, supongamos, un administrativo que está ahí en recepción, tiene una operación por un mes y el intendente le va a cubrir su trabajo por un mes. Y va a salir y está el intendente ahí sentado. ¿Sí? ¿Qué necesita, señor? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero acá es lo que hace el Señor. Por eso decimos que el amor es servicial. En realidad esto debería impactarnos. El Rey de Gloria sirviendo pecadores. Pero es más impactante cuando leemos que las mismas palabras están en Lucas 12:37. Lucas 12:37 nos habla de la segunda venida del Señor. Y dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es la segunda venida. O sea que el Señor nos va a servir a nosotros en su segunda venida. Impresionante. Impresionante. El amor del Señor lo vemos sirviendo a su pueblo. De vuelta, a nosotros no nos impacta esto, porque nosotros en realidad pensamos que Dios está para servirnos. Y cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo da, nos enojamos y le reclamamos, como si Dios tuviese alguna responsabilidad con nosotros, como si nos debiese algo. Y le decimos, Señor, ¿por qué no me das esto? ¿Y por qué te lo tiene que dar? Pensamos que le vamos pidiendo cosas a Dios y Dios existe para andar dándolo todo lo que querramos.
No, no es así. Dios no nos tendría que dar nada y seguiría siendo Dios. No merecemos nada, no merecemos que nos sirva, que nos atienda, no merecemos nada. Pero Dios muestra su amor atendiendo nuestras necesidades. Increíble. Señor, vamos ahí, Señor. Necesito tal cosa. Por favor, Señor. Y el Señor nos sirve. El Señor nos responde. El Señor atiende nuestras necesidades. El Señor se ocupa de su pueblo. No lo merecemos, de ninguna manera. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros, sirviéndonos. Él está más pendiente de mí, por supuesto, de lo que yo estoy de Él. Él está, y no porque yo sea importante, al contrario, eso es lo que debe maravillarme. En realidad, nosotros no somos importantes. Él es la única persona importante. Pero aún así está atento a nuestras necesidades, diciéndonos, ¿no? Vengan, pídanme que yo les voy a dar. En realidad, Dios debería decirnos, ya basta, no me pidas más nada, ya te di muchas cosas, no me pidas más nada. Pero no es así, el Señor nos sirve. El Señor responde a nuestras oraciones. El oído del Señor, dice en las Escrituras, está atento a nuestras necesidades. Eso nos debería maravillar. Nos debería maravillar, hermanos. Que le pidamos algo a Dios, aún lo más insignificante, y Dios nos responda, deberíamos decir, wow, Dios, ¿por qué respondiste mi oración? Si no lo merezco. Wow, Señor. Así que vemos, en primer lugar, que el amor verdadero es personal, versículos 1 al 3. El amor verdadero es servicial. Y en tercer y último lugar, el amor verdadero es purificador. Purificador. Noten versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No sabemos con exactitud cómo estaban sentados. Probablemente Pedro no sea ni el primero ni el último al que Jesús le va a lavar los pies, es probable. Así que nos imaginamos a Pedro ahí viendo que Jesús le está lavando los pies a los demás. Pero cuando llega Pedro para lavar los pies, Pedro lo frena y le dice, no, Señor, no. ¿Qué estás haciendo? En el idioma original es muy enfático. Tú y mí está uno al lado del otro. Se podría traducir como, tú a mí me lavas los pies. No, ¿qué estás haciendo, Señor? Pedro no entiende nada, por supuesto, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero Jesús le responde amablemente. Jesús está diciendo, Pedro le dice, no, Señor, ¿qué estás haciendo? Y Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Está bien? Pedro, tranquilo. Está diciendo, tranquilo, Pedro. Yo sé que vos no lo entendés esto. Lo vas a entender después. Después se refiere a después de la muerte y resurrección del Señor. Después de la venida del Espíritu Santo. Tal es así que luego Pedro dice en 1 de Pedro 5:5, revestidos de humildad. Vestidos de humildad. Muy probablemente teniendo esta escena en mente. Así que Jesús le está diciendo, Pedro, te entiendo, pero tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Pedro debería haber tenido la actitud que tuvo, recuerdan, en Lucas 5, cuando Jesús le dice, echa la red. No, boga mar adentro y tira la red. Señor, estuvimos toda la noche pescando, pero bueno, está bien. Si vos lo decís, lo voy a hacer. Eso es en Lucas 5. Bueno, acá debería haber dicho, bueno, Señor, bueno, está bien, la verdad no entiendo qué estás haciendo, estoy desconcertado, pero bueno, está bien. Si vos me lo decís, está bien. Pero no te la respuesta, me encanta. Versículo 8, no tengo miedo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Hay un doble negativo ahí. La idea es, no, ni loco. No, nunca. Algunos traducen, la palabra ahí jamás es era. Algunos traducen esto como nunca, nunca. Nunca mientras yo viva. La idea. Otro escritor lo traduce de esta manera. Nunca en toda la eternidad lavarás mis pies. Tratando de expresar. Es muy fuerte esto. Como hablamos nosotros diríamos, ni loco, ni a palos, ni en 100 vidas. Olvídate, ni ahí. Eso, expresiones, ¿no?, que usamos para decir que algo que jamás vamos a hacer.
Bueno, eso es lo que está haciendo Pedro acá. No, Pedro pasa, quizás hay un cierto espíritu de superioridad acá. Mira, Jesús, yo entiendo que estos ignorantes no entiendan nada de lo que vos estás haciendo, pero yo no voy a dejar que vos hagas esto, Señor, de ninguna manera. Yo entiendo que estos no te amen mucho y lo permitan hacer, pero yo, Señor, no lo voy a hacer. Pero Jesús es contundente. Noten lo enfático de Jesús. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dice un escritor, la respuesta de Jesús fue como un veredicto firme de un tribunal que daba al infractor una alternativa directa que no admite dobleces. Jesús es cortante acá. Pedro, si no te lavo, no tenés parte. Olvídate, Pedro. Ahora, ¿por qué esta advertencia tan fuerte si Pedro era un creyente? Bueno, porque al rechazar la limpieza, lo que Pedro está rechazando en realidad es lo que el Señor ofrece. O sea, lo que Pedro estaría rechazando sin saberlo, ahora lo vamos a ver por su respuesta, pero sin saberlo, lo que Pedro estaría rechazando es su humillación. O sea, Jesús está humillando y por supuesto la humillación más grande va a ser la cruz. Al Pedro rechazar la humillación del Señor, lo que está rechazando es, en última instancia, es su obra en la cruz, su obra máxima de humillación. Es como las personas que dicen, imagino que alguna vez te lo habrán dicho, no, pero yo soy muy malo, yo no merezco que Jesús muera en mi lugar. Parece muy humilde eso, ¿no? O sea, parece muy humilde, pero esa persona se está condenando. No, yo no voy a aceptar que el Señor muera en mi lugar de ninguna manera, no. No, si yo lo hice, Él es bueno, Él es justo. No, yo no voy a permitir eso. Parece re humilde, ¿no? Decíamos, qué humilde esta persona. Te estás condenando, sos un orgulloso. Porque en realidad lo que vos tenés que decir, sí, está bien, soy un desastre. Pero bueno, está bien, Señor, acepto esto porque no me puedo salvar a mí mismo. La salvación implica una humillación. Si Pedro rechaza esto, está rechazando la humillación del Señor. La salvación es humillarnos. Esa es la salvación. Decir, soy un desastre, hice todo mal, no me puedo salvar a mí mismo. Soy un pecado, soy un miserable. Pero gracias, Señor. Acepto tu perdón por gracia. Acepto la muerte de tu Hijo en mi lugar. Pero si Pedro rechaza esto, está rechazando lo único que lo puede salvar. Pero por supuesto, Pedro no se da cuenta de esto. Y ahora noten la respuesta del versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. La psicología de hoy en día diría que Pedro es bipolar, ¿no? Que Pedro tiene un trastorno bipolar. Bueno, nada que ver. Pedro es lo que para mí refleja a alguien fiel pero inmaduro. Fiel pero inmaduro. La fidelidad a veces no es lo mismo que la madurez. Cuando hay personas que son muy fieles, una bendición, pero son inmaduras, hacen un desastre. Ejemplo, cuando conocemos la doctrina de la gracia y nos comemos 15.000 videos de Paul Washer y venimos acá a la iglesia y hacemos un desastre. Hacemos un desastre. ¿No? Mucha fidelidad, ¿no? Tengo que predicar el evangelio y lastimamos a todo el mundo. Bueno, eso es lo que hace Pedro acá en realidad. No, va de un extremo al otro. Quizás Pedro piensa, bueno, si esto es tener parte con vos, lavar los pies, bueno, entonces lavame la mano y la cabeza, capaz tengo más parte que el resto, entonces, ¿no? Entonces, dale, Señor. Pero el Señor Jesús lo corrige y le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Jesús está usando una ilustración, y lo hace varias veces, una ilustración simbólica para enseñar una verdad espiritual. Por ejemplo, en Juan 3 habló del nuevo nacimiento y Nicodemo le dice, pero ¿cómo una persona puede entrar otra vez al vientre de su madre? Le está hablando del nacimiento espiritual, por supuesto. Le dice a la mujer que él tiene para ofrecer el agua de vida. Y la mujer está pensando, buenísimo, dame así, no tengo que venir más acá. No, pero estoy hablando de la vida eterna. Jesús habla del maná del cielo. No, buenísimo, danos el maná. Yo soy el maná, hablando de que tienen que creer en él. Y lo mismo está haciendo acá. El lavado de pies es una referencia a la purificación, a la santificación. Por eso Jesús, acá en este texto hay una referencia y hay una diferencia entre la justificación y la santificación. La justificación sería el que está bañado. O sea, la justificación es algo que ocurre en el momento de la salvación y es una vez y para siempre. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, que merecemos el infierno, reconocemos que Jesús es Dios hecho hombre, murió en nuestro lugar,
me arrepiento y creo en Él. En ese momento mis pecados son puestos sobre Cristo, su justicia es puesta en mi cuenta, soy revestido con la justicia de Cristo y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Es un acto de una vez y para siempre. Es algo, no es lo que se conocería como sinergista. Digamos, no es un poco de Dios, un poco mío, no, es la obra de Dios. Monergista. Dice Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Y eso es lo que significa el estar bañados, una vez y para siempre. Pero el lavado de pies simboliza la santificación. Y esto está claro porque dice que ellos están limpios, aunque no todos, y hace referencia a Judas. O sea, Judas no está justificado porque Judas nunca creyó en Jesús, nunca se arrepintió y puso su fe en Cristo. Y si vos estás bañado, dice Jesús, no necesitas bañarte de vuelta. Es para la ilustración que usa Jesús acá, es como que vos vas a la casa de alguien, supongamos, ya te bañaste y todo, estás yendo a la casa, cuando llegás a la casa, no sé, tocaste la pared que tenía arena. Vos no entrás a casa y le decís, ¿me puedo dar una ducha? No, ya te bañaste, no necesitas una ducha, lavate las manos, es suficiente. Bueno, ese es el punto acá. Si vos estás justificado, no necesitas ser justificado de vuelta. Lo que necesitas es el perdón diario, el perdón de la justificación. Por eso tenemos que a veces separar los términos. En un sentido, una cosa sigue a la otra. No podemos separar los términos en el sentido de que alguien no puede tener justificación y no santificación. Eso no puede ser. A una cosa le sigue la otra. Pero sí, cada término tiene aspectos distintos. Entonces, en un sentido está el concepto de la justificación, donde todos mis pecados son perdonados en el momento que creo. Pasados, presentes y futuros. Toda mi culpa, toda mi maldad es puesta en la cruz. Por eso Jesús dice, consumado es, ya no hay más deuda, listo. Pero hay otro perdón, que es el perdón relacional, el perdón de la santificación. Y este es al perdón que se refiere Jesús. ¿Recuerdan cómo Jesús enseña a orar en el Padre Nuestro en Mateo 6:12? Perdónanos nuestras deudas. Y es una manera en la cual el creyente debe orar. Por lo cual no necesitamos el perdón de la justificación, ya estamos bañados, pero necesitamos el perdón de la santificación, el perdón relacional, que es al que se refiere 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo? ¿No fui limpiado ya? Bueno, sí, claro, en un sentido sí, en la justificación. Pero en otro sentido necesitamos, cuando yo peco, mi relación con Dios, de cierta manera se ve afectada. En un sentido, el amor de Dios no cambia, porque ya el Señor me amó desde la fundación del mundo y me va a amar en gloria. O sea, el amor de Dios no cambia por mí en un aspecto, pero en otro aspecto, mi relación con Dios se ve afectada. Cuando nosotros no sabemos diferenciar bien estos términos, a veces nos confundimos, pensamos, bueno, yo no necesito arrepentirme, pues ya me arrepentí cuando creí. Bueno, en un sentido sí, claro, pero en otro sentido no. En otro sentido necesitas arrepentirte día a día. No para ser justificado, no necesitas arrepentirte para ser justificado. ¿Por qué tengo que confesar mi pecado, el que acabé de cometer? Si yo ya confesé todos mis pecados cuando fui salvo, digamos, y ya Dios perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué tengo que confesar este pecado? Bueno, por la santificación, por mi relación con Dios. Porque cuando peco, mi relación con Dios se ve ininterrumpida. Por eso decimos que el amor de Dios es purificador. Vemos el amor del Señor hacia nosotros en su perdón. Y eso es lo que Jesús le estaba mostrando a Pedro acá, en su perdón diario. Yo no puedo decir que amo a alguien si no lo perdono. Yo no puedo decir que amo a mi cónyuge si estoy resentido contra él o contra ella. Yo no puedo decir que amo a mis hermanos si hay amargura en mi corazón contra ellos. Yo no puedo decir que amo al mismo tiempo que hay amargura en mi corazón. El amor del Señor se ve en el perdón. Pero lo más maravilloso acá es que no solamente se ve en el amor, digamos, en el momento que creímos, sino se ve no solamente en el perdón en el momento que creímos, sino en el perdón diario. Y eso es un consuelo para nosotros. Es hermoso, hermanos, que cuando pecamos podemos acudir al Señor. Y el Señor nos sigue perdonando. Ahí vemos su amor. En que si nosotros fuésemos, nosotros fuésemos que tuviésemos que perdonar a otro, ya le diríamos, bueno, basta.
basta, ya te perdoné mucho, basta, no te perdono más. Eso es lo que haríamos nosotros. Pero el amor del Señor lo vemos a que nosotros necesitamos lavarnos los pies constantemente, necesitamos confesar nuestros pecados. Si nosotros decimos que somos creyentes, así como el creyente se mantiene creyendo, el creyente se mantiene arrepintiendo constantemente, porque todo el tiempo pecamos. Pero lo maravilloso, hermano, de esto es que nosotros acudimos al Señor y Él nos perdona. Ahí vemos el amor del Señor. Qué precioso pensar en esto, porque muchas veces nos sentimos como Pablo en Romanos 7. ¿Recuerdan Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, miserable de mí. Todos tenemos momentos en los cuales decimos, ya, soy un miserable, no puede ser. Otra vez hice esto, soy un miserable. Ya para mí seguro no hay perdón. Todos tenemos momentos como el de Pedro, ¿recuerdan? Que sale afuera y ¿qué hace? Llora amargamente, luego de negar al Señor. Todos tenemos momentos donde nos sentimos indignos. Y todos tenemos momentos donde decimos, ya no hay perdón para mí, ya no hay perdón. Seguramente, ya esto lo hice tantas veces, ya para mí no hay perdón. Seguramente Dios ya no me puede perdonar. Ya cuántas veces dije que no iba a hacer esto y lo vuelvo a hacer. Ya seguramente Dios no me puede perdonar. Y por supuesto no estoy hablando de que vos decís, perdón Señor, para hacer lo mismo, ¿no? Sino me refiero, bueno, perdón Señor, y tratás de correr lo más lejos posible de ese pecado, pero te tropezás. Pero el amor del Señor por su pueblo nos hace ver que su perdón está siempre disponible para nosotros. Otra vez me enojé, ya hace 10 años soy creyente, otra vez me enojé. Otra vez le hablé mal a tal persona. Otra vez fui un perezoso. Otra vez murmuré de alguien. Otra vez lo que sea. Otra vez no puede ser. Ya seguro el Señor, ya no le voy a pedir, esta vez no le voy a pedir perdón más al Señor. Ya está. Porque seguro ya no hay perdón para mí. Pensamos así, ¿no? Así pensamos muchas veces. Así nos sentimos. Alguien peca y dice, no voy a ir a la iglesia ya pequé mucho, no voy más a la iglesia. Ya no soy digno. ¿Y cuándo fuiste digno? Contame, a ver. ¿En qué momento? Es que nunca somos dignos. Nunca somos dignos. Y eso es lo precioso del Señor. Que fallamos, y vamos y el Señor nos perdona. Y ahí vemos el amor del Señor. Ya deberíamos, todos nosotros, todos los que estamos acá, deberíamos decir, el Señor, mejor dicho, el Señor nos debería haber enviado un rayo ya. A todos nosotros nos debería haber fulminado, a todos nosotros. Porque nos hemos equivocado tanto. Hemos pecado tanto habiendo dicho que no lo íbamos a hacer más. Hemos llorado, nos hemos afligido para hacer lo mismo. Y decimos, no, ya no puedo pedirle más perdón al Señor. Pero qué precioso, hermanos. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Por eso nos enseñó a orar así. Perdona nuestras deudas. Y fallamos mucho, pero volvemos, Señor, perdóname. Y el Señor jamás te va a decir, andate de acá. Jamás. Jamás. 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, hermanos, maravillarnos del amor de Dios. Que el Señor me amó a mí. Que el Señor escucha mis oraciones. Que el Señor me sirve a mí. Que el Señor me perdona a mí. Deberíamos maravillarnos. Incluso ahora, al tomar la cena en un momento, de ninguna manera deberíamos decir, bueno, Señor, vengo acá a tomar la cena porque hice todo bien. ¿No? A veces, en este falso concepto, decimos, bueno, hoy me abstengo de la cena porque soy un indigno. Y parece muy piadoso eso, pero no hay nada de piedad ahí. En realidad lo que tienes que hacer es arrepentirte y tomar la cena, porque ¿cuándo fuiste digno? Nunca, yo tampoco. Entonces deberíamos, hermanos, maravillarnos más del amor de Dios. Necesitamos tener un concepto más bíblico del amor de Dios, no tan mundano, no un Dios que está ahí para hacer todo lo que nosotros queremos. Un concepto más grande, un concepto más real de nosotros mismos, de lo miserable que somos. Perdón que se los diga así, también me lo digo para mí. De lo miserable que somos, porque así somos. Y que el Señor nos ha llamado. Pero solo para terminar, déjame decirte que si estás acá sin Cristo, no rechaces al Señor. El Señor, si vos estás acá rechazándole en tu corazón, el Señor lo sabe. Como dice en el versículo 11, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Vos podés engañar a cualquiera de los que estamos acá. A cualquiera. Vos podés hacerte pasar por cristiano. Amén, hermano. Qué bendición. Escuchá esta predicación, lee este libro, lo que sea. Pero estás rechazando al Señor en tu corazón. Y nos podés engañar a todos nosotros. Pero el Señor conoce.
El Señor conoce. Y la Biblia es muy clara que aquellos que recibirán más juicio el día del juicio, porque en el infierno habrá distintos grados de castigo, aunque será algo terrible. Habrá distintos grados de castigo. Y el Señor dice que el mayor juicio será para aquellos que conociendo le rechazaron. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, ¿no? Porque si los milagros que se hicieron en ti hubiesen sido en Gomorra o en Sodoma, se hubieran arrepentido. Por eso Jesús dice de Judas, a este hombre le hubiese sido mejor no haber nacido. No lo dice de otros que lo rechazan a él, pero sí lo dice de Judas. Porque Judas fue quizás el que más luz tuvo y aún así le rechazó. Por eso yo te ruego que si estás acá, no sos un creyente, que te vuelvas de tus pecados a Cristo, que reconozcas que mereces la condenación y le ruegues al Señor que te salve, creas que Jesús es Dios hecho hombre, muriendo en lugar del pecador, y le clames por misericordia. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu amor para con nosotros. Señor, queremos agradecerte por habernos amado cuando no lo merecíamos, por habernos salvado cuando te odiábamos. Señor, gracias por entregar a tu Hijo en nuestro lugar. Gracias porque Él fue a la cruz a recibir la ira que nosotros merecíamos. Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo sumo. Nadie nunca jamás se humilló ni se humillará como Él lo hizo. Y lo hizo por amor a nosotros. Te damos gracias, Padre. Y queremos rogarte que nos ayudes, por favor, a maravillarnos más de tu amor. Cuando pecamos y nos sentimos indignos, que podamos maravillarnos con tu perdón, Señor. Con saber que nos volvemos a ti y tú nos perdonas. Por favor, Dios, ayúdanos a conocerte más. Y también te pedimos por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento de la fe, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.